Bien, chicos. En esta oportunidad voy a hablar sobre farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es parte de la farmacología que estudia la evolución y también las concentraciones de los medicamentos en el organismo en función del tiempo y en función de la dosis. Es aquel que estudia los fenómenos que ocurre el fármaco y también el recorrido y las modificaciones que experimenta el fármaco, ¿no? En conclusión, sería lo que el organismo le hace al fármaco. Es por eso que he puesto esta flecha, ¿no? Lo que el organismo le hace al fármaco. Hay 5 procesos en la farmacocinética, que está la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿no? La mnemotecnia sería LADME. Bien, empezamos por liberación. La liberación es un proceso por el que el principio activo del fármaco se va a encontrar disponible para su absorción, es decir, se separa del resto de los componentes. Tenemos 3 procesos en la liberación: la desintegración, la disgregación y la disolución. La desintegración es el paso de un compuesto más grande, en este caso el fármaco, ¿no?, a pedazos o partículas más pequeñas, la disgregación igual, y la disolución ya sería en medio acuoso. El objetivo de la liberación es suministrar una cantidad terapéutica de fármaco al lugar apropiado para que alcance la concentración deseada. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la velocidad de liberación? Primero, el tamaño de la partícula. La solubilidad del fármaco. Puede ser liposoluble o hidrosoluble. Sabemos que la membrana celular está formada por lípidos y por proteínas. Mientras más liposoluble sea el fármaco, entonces la velocidad de liberación va a ser mayor. También la formulación del medicamento y la forma de administración, ¿no? Vamos a tener la absorción como segundo paso, ¿no? Que sería el paso de un fármaco desde el exterior al medio interno, es decir, al torrente sanguíneo, ¿no? Y los factores que determinan la absorción de un fármaco va a ser la concentración de este, la solubilidad, el área de la superficie absorbente y la irrigación de los tejidos, ¿no? El área de la superficie absorbente, como podemos observar, ¿no?, el órgano que es más grande sería el intestino, ¿no?, el duodeno, yeyuno, ilion. Por eso es que se va a absorber mucho más aquí, en este órgano, porque el área es mucho más grande, ¿no? Y la irrigación de los tejidos. Mientras el tejido sea más irrigado, la absorción va a ser más rápida. Luego tenemos los mecanismos por los que va a atravesar la membrana, ¿no? Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo, ¿no? En el transporte pasivo tenemos 2 tipos de difusión, que va a ser la difusión simple, ¿no? En este caso las liposolubles, ¿no?, que van a pasar con normalidad o con facilidad a través de la bicapa lipídica. Y tenemos la difusión facilitada, ¿no? Estos dos, por transporte pasivo, ¿no?, va a ser de una mayor concentración a una menor concentración sin gasto de energía, ¿no? Por eso es que es pasivo. Bien, el transporte activo sí va a requerir energía, como ya sabemos, ¿no?, mediante proteínas transportadoras, tanto en la difusión facilitada como en el transporte activo, ¿no? La difusión facilitada y el transporte activo también se le va a conocer como transporte especializado.
Bien, uno de los procesos más importantes o el mecanismo por el que atraviesa la membrana va a ser la difusión pasiva, ¿no? Su característica va a ser que mientras sea más liposoluble, va a entrar a la membrana, ¿no? Por los lípidos que tiene este. No va a requerir de energía, ya que va a ser de mayor concentración a de menor concentración. Va a ser pasivo, por lo tanto no va a requerir ATP y va a estar a favor del gradiente de concentración, ¿no? En este caso, los fármacos liposolubles tienen una poca unión a las proteínas plasmáticas, también ingresan fácilmente los tejidos y se distribuyen a través del cuerpo por la característica de la membrana celular. Bien, vamos a tener diferencias entre los fármacos hidrosolubles y también los fármacos liposolubles. Los fármacos hidrosolubles van a tener una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, tienen una menos probabilidad también de absorción en el interior de los tejidos y comienza con la acción lenta. Y los liposolubles tienen una poca unión a las proteínas plasmáticas y, al contrario de las hidrosolubles, van a ingresar fácilmente en los tejidos y se distribuyen a través del cuerpo. Bien, tenemos vías de administración. Las vías de administración son de dos tipos. La enteral, o también conocida como vía indirecta, ¿no? Es aquel que se va a usar en el tracto gastrointestinal para que dé entrada al fármaco, ¿no? En cambio, la parenteral se refiere a todas aquellas vías en las que evita el paso por el tracto gastrointestinal, eh, con especial referencia a las inyectables, ¿no? Como la intravascular, la intramuscular, la subcutánea. Por lo tanto, esta vía va a ser una vía directa. Bien, en la enteral, como ya les había mencionado, se va a usar el tracto gastrointestinal para el paso del fármaco. Tenemos oral, bucal y sublingual, y tenemos también la rectal. Por la vía oral, ¿no? Se va a usar obviamente el tracto gastrointestinal. Esta vía es la que se utiliza más de todas las vías enterales. Es fácil y también es segura, ¿no? Permite la autoadministración de los fármacos. En caso de una sobredosis, se puede retirar fácilmente, es decir, si es que no ha transcurrido demasiado tiempo, ¿no? Y es demasiado lenta para emplearse en una situación de emergencia, ya que obviamente va a pasar por el tubo digestivo, ¿no? Por el hígado, también los riñones, hasta que se excrete. Entonces, esto va a ser muy lento, ¿no? En caso de emergencia. Sin embargo, esta vía presenta inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, si es que tú consumes un fármaco oralmente, ¿no? Y lo combinas con alimentos o también quizás con otros medicamentos, en el aparato digestivo se modifica la rapidez, se modifica la intensidad de la absorción, como por ejemplo, ¿no? Quienes van a modificar el hierro, una tetraciclina, la ampicilina, el calcio, ¿no? También la acidez del jugo gástrico, ¿no? O la presencia de las enzimas proteolíticas pueden inactivar un gran número de fármacos, ¿no? Los medicamentos tienen que atravesar el sistema porta, pudiendo ser inactivos total o parcialmente, ¿no? Y no se puede utilizar esta vía también cuando el paciente está inconsciente, ¿no? Las contraindicaciones es que se debe evitar, ¿no? Consumir sustancias irritantes cuando haya disfagia, es decir, dolor al tragar. También en pacientes con estado de una conciencia alterada, como también por presencia de vómitos o con sustancias irritantes, como ya había mencionado. Y la biodisponibilidad de los fármacos es variable, ¿no? Por la vía oral.
Bien, por la vía bucal y la vía sublingual, ciertos números de fármacos se van a absorber con gran rapidez por esta vía, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante la vía bucal y sublingual hay un escaso espesor del epitelio, ¿no? Observamos aquí. También hay una rica vascularización, ¿no? El sistema venoso de la mucosa bucal va a drenar directamente en la vena cava. Y no, o sea, y no va a drenar en la vena porta, evitando así el primer paso hepático. Aquí podemos observar la rica vascularización. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos fármacos por vía bucal y sublingual, como la nitroglicerina, se puede aplicar por vía sublingual en crisis anginosas, el captopril en crisis hipertensivas y el opiáceo en caso de analgesia, ¿no? Luego vamos a tener la vía rectal. Esta vía rectal es en donde los fármacos se van a absorber de una manera o de una forma irregular. Bueno, pueden irritar a la mucosa y también son incómodos de administrar. Sin embargo, se puede recurrir, a diferencia de la vía oral, a ella en enfermos inconscientes, ¿no? Podemos aplicar esta vía en enfermos inconscientes y no son destruidos por las enzimas digestivas, como es en el caso de la vía oral. Sin embargo, se evita prácticamente el paso por el hígado y también no son destruidos por las enzimas digestivas, como ya lo había mencionado. Por vía rectal podemos administrar estos fármacos como el diazepam, ¿no? En el caso de los niños pequeños, la mesalazina y los corticoides en enfermedades intestinales. Bien, luego vamos a tener la vía parenteral, ¿no? Que una de ellas va a ser la intravascular. Como ya les había mencionado, es una vía directa, porque no va a pasar por el tracto gastrointestinal ni tampoco por el metabolismo en el hígado. Esta vía, como podemos observar, es por excelencia, dado que existe suficiente cantidad de venas, no las superficiales, de buen calibre, unos más que otros, ¿no? Indicada, obviamente, principalmente en casos de emergencia. También se utiliza en caso de quimioterapia regional de algunos tumores. Y tenemos también otra vía, que sería la vía intraarterial, ¿no? Que se utiliza en caso de quimioterapia. Luego vamos a tener la intramuscular, la vía subcutánea, perdón. Este fármaco está administrado en solución o en suspensión, ¿no? Y se va a inyectar debajo de la piel, como podemos observar aquí. Se difunde a través de los capilares, desde la sustancia fundamental del tejido conectivo al torrente sanguíneo. La enzima hialuronidasa va a favorecer a la difusión e incrementa la velocidad de absorción. En este caso, tenemos como ejemplo a la heparina de un bajo peso molecular y también a la insulina y a la morfina, ¿no? Bien, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad se va a definir como la fracción de dosis que va a alcanzar la circulación sistémica de una manera inalterada. Es decir, sin ser metabolizada o excretada antes de que llegue a ejercer el efecto terapéutico, ¿no? Podemos encontrar aquí la concentración plasmática del fármaco en un tiempo dado, alcanzando en un momento la concentración máxima del fármaco, ¿no? En un punto pico de este. Bien, la vía que tiene menor biodisponibilidad que otras es la oral. Luego vamos a tener la distribución. La distribución es en el caso en que el fármaco, una vez que esté absorbido, se va a distribuir entre la sangre y entre todos los tejidos.
pasando a través de varias membranas, ¿no? La llegada y la fijación del fármaco a los tejidos, donde ejerce su acción, va a depender de varios factores, como